Fría mañana, ¿no? Fría mañana. Pero siempre vamos a sacar un provecho de lo que Dios tiene para nosotros. Habemos poquitos el día de hoy, seguramente el frío, la carga viral, también algunos, yo sé que algunos luchan con sabanás en estos días fríos. Y lo que vamos a hablar hoy día, no piense que es una palabra para aquellos que no vinieron, porque siempre la palabra es para quienes sí están. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando tiene algo sumamente importante, algo que necesita hacer, y que es a primera hora, temprano en la mañana, como que cuesta o conciliar el sueño, o nos despertamos muy temprano. Cuando usted sabe que es algo muy... Yo siempre recuerdo, hace muchos años atrás, en mi primer trabajo, cuando salí de la universidad, y teníamos que atender un requerimiento urgente para un cliente en Antofagasta. Así que me mandaron y tenía el vuelo era a las 7 de la mañana. Ya, y en esos años no habían tantos vuelos diarios, o sea, si uno perdía el vuelo ya no fue. Así que yo vivía en el sector sur de Santiago, Puente Alto, y el móvil me iba a pasar a buscar a las 4:30 de la mañana. Entonces, tampoco me podía quedar dormido, ¿no? Y en mi ansiedad, yo ya a las 3 de la mañana yo ya estaba despierto. O sea, no podía. Y estaba eso, y no sé, mira, en lo personal nunca me ha gustado llegar tarde. Tengo una obsesión con eso, tengo una ansiedad de cumplir mis compromisos. En mi familia a veces les molesta, pero me gusta llegar a la hora. Si a mí me citan una hora, me gusta llegar a esa hora un poco antes. Porque es importante, para mí es importante honrar un compromiso, llegar a tiempo, honrar a la otra persona, respetar el tiempo del otro. Aunque la mayoría de las veces llego y estoy solo. Pero no importa, yo cumplo, ¿cierto?, mi compromiso. Pero como sociedad, como que cada vez más nos hemos ido acostumbrando a no honrar este compromiso, y poco a poco vamos perdiendo lo que yo llamo el sentido de urgencia. Empiezas a relativizar las cosas, ¿no? Como que de un momento a otro, estos pequeños atrasos, por ejemplo, nos vamos acostumbrando. Esto no pasa de la noche a la mañana. Usted tiene un compromiso, tiene que estar a las 10 en algún lugar, y llegó a las 10 con un minuto y no pasó nada. Y con el tiempo se repite, y después con el tiempo llegó a las 10 con 2. Y no es tan terrible. Esto se conoce como la paradoja del tiempo. Y usted después llegó a las 10 con 3, y nuevamente le agregó un minuto, pero ya estamos hablando de 3 respecto del original. Y así usted poco a poco va agregando estos tiempos, y ya después llega 15 minutos tarde, 30, y le da lo mismo. Está acostumbrado. Entonces vamos perdiendo ese sentido de urgencia, ese nivel de compromiso. Ahora, yo le estoy dando un ejemplo de algo cotidiano, pero en realidad usted esto lo puede extrapolar a todas las áreas de la vida, a las áreas espirituales. Y esto tiene consecuencias. Quizás al principio usted no lo nota, porque siempre esto viene de a poco. Y según los estudios, los vicios, por ejemplo, funcionan de esa forma. La primera vez uno no le ve gravedad al asunto.
no repara en aquello. Y no nos damos cuenta cuando esto nos termina consumiendo la vida. ¿Por qué? Porque lo normalizamos. Quedamos atrapados, ¿cierto?, en estos comportamientos. Fíjense que un tema muy delicado, como lo es la pornografía. Muchas personas o muchos jóvenes ven algo muy sutil y les llama la atención. Y después lo vuelven a ver. Pero pasado un tiempo, eso en la mente ya no llama la atención. Entonces necesita ver algo más explícito. Y así esto va poco a poco. Poco a poco va sumando en nuestra mente. Y cuando ya nos tiene atrapados no nos damos cuenta. No, insisto, no es algo que ocurrió de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Acaso nos damos cuenta de esta situación? ¿O seguimos durmiendo? ¿O seguimos en este sueño de que está todo bien? Hemos ido perdiendo el sentido de urgencia y no le estamos dando el peso a las cosas. Hasta que ya estamos atrapados por nuestras acciones o por nuestras decisiones. Creemos, por alguna razón, el hombre, el ser humano, piensa que tiene todo el tiempo del mundo para cambiar su comportamiento. ¿Y si no fuera así? ¿Y si no tuviéramos todo el tiempo del mundo? ¿Y si por algún motivo tuviésemos certeza de que nos quedan un par de meses en esta tierra? ¿Qué cosas cambiarían ustedes en su vida? Si yo les pudiera dar certeza en 2 meses más, ¿qué cosas cambiarías? ¿Qué cosas dejarías de hacer? ¿A qué le darías importancia? Porque, insisto, nosotros vamos por la vida convencidos de que tenemos todo el tiempo del mundo. Esa es nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas. Y por eso que el título del día de hoy es No sigas durmiendo. Y antes de entrar a la palabra, vamos a leer la Escritura. Vamos a leer lo que Pablo escribió a los romanos hace 2000 años atrás. Vamos a ir a Romanos 13, versículo 11 al 14. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, no en desacuerdos y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Padre amado, mi Dios, te pedimos, Cristo amado, que el día de hoy nos hables a nuestro corazón y nos muestres aquellas cosas en las que aún tenemos que trabajar. Ayúdanos, Cristo, a recibir de tu palabra. Amén, Señor, y amén. Este texto, escrito ya hace 2000 años, ¿no?, sigue tan vigente hoy día. Es un llamado de atención tan potente lo que Pablo nos está diciendo aquí.
Y el versículo parte, ¿cierto? Este relato que parte diciendo, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Y aquí es válido que usted se haga algunas preguntas. Y es bueno hacerse ciertas preguntas, preguntarle cosas, ¿cierto?, a la Biblia. Porque él parte diciendo, hagan todo esto. Y lo primero que usted se tiene que preguntar, ¿hacer qué? Y lo segundo dice, conscientes del tiempo. Y la pregunta es, ¿qué tiempo? Para poder responder la primera pregunta, no voy a entrar en detalles, pero acabamos de leer Romanos capítulo 13. O sea, Pablo le estuvo hablando durante 12 capítulos respecto de las cosas que debían hacer. ¿Ya? Aquí Pablo les está hablando de en qué debemos creer. Aquí Pablo les habla y les detalla qué es lo que es el pecado y cuál es el problema del pecado. Aquí Pablo les habla de qué es el perdón, de qué es la libertad. Nos habla de salvación, de crecimiento, de cómo comportarnos, de hacer todas estas cosas. Entonces, cuando él dice hagan todo esto, se refiere a lo que usted va a poder leer en los 12 capítulos anteriores. Insisto, yo no me voy a enfocar en eso, pero habla de todos estos macro temas, de lo que los romanos están viviendo. Y nótese que en el tiempo de Pablo, Roma se caracterizaba por ser la fuente ideal de los pecados. Idolatría, lujuria, falta de arrepentimiento, de respeto. En ese contexto Pablo está escribiendo todo esto y nos dice, conscientes del tiempo. ¿Qué tiempo? Si esto fue escrito hace 2000 años, ¿es tan relevante hoy como hace 2000 años? ¿De qué tiempo nos está hablando? Y claro que sí es importante. Porque uno aquí tiene que irse al original en el griego, ¿cierto? Y en el griego la palabra que a nosotros se nos traduce como tiempo, hay dos términos. El primero de ellos es cronos. De ahí viene la palabra cronómetro y se refiere, ¿cierto?, al reloj, a un calendario, una cierta cantidad de horas, pero no es la palabra que Pablo está usando aquí. Pablo aquí está usando la palabra kairos, que se refiere a una ventana, a un espacio, a una era, a una época. Esa es la referencia que él está haciendo acá. Y si usted lo ve, Cristo vino. Cristo ya vino. Su primera venida tiene que ver con salvación y redención. Él vino para mostrarnos, ¿cierto? Varias veces hemos dicho esto, para hacernos ver la verdad, porque la verdad nos hará libres. Entonces Cristo vino la primera vez para salvación y redención de nuestros pecados. Y aún estamos viviendo todo ese tiempo, todavía tenemos esa oportunidad, porque Cristo va a venir una segunda vez. Pero la segunda vez, o la segunda venida de Cristo, es para juzgar y reinar. Cuando venga la segunda vez, usted ya no va a tener oportunidad. Porque cuando Él venga, que va a venir, va a juzgar. Y luego va a reinar. Entonces Pablo nos dice, hagan todo esto conscientes del tiempo. De este tiempo que estamos viviendo. Entre la primera venida y la segunda venida. Y ese tiempo que está por venir, y sabemos que ese tiempo está más cerca, la verdad es que nadie sabe cuándo va a ser. Cristo mismo lo dice. Solo el Padre lo sabe. Pero sí estamos más cerca. El versículo 12 luego dice, la noche está muy avanzada y se acerca el día. O sea, cada vez estamos más cerca. Para que usted lo entienda,
Yo sé que tenemos acá muchos hermanos de Venezuela y Colombia, y ustedes se caracterizan porque en su tierra están más cercanos a la línea del Ecuador. Por lo tanto, prácticamente los 365 días del año amanece a las 6 de la mañana y oscurece a las 6 de la tarde. Están muy acostumbrados a eso. Y por lo tanto, si usted se despierta un día estando digamos allá a las 2 de la mañana, usted sabe que faltan más o menos 4 horas para que amanezca. Pero ¿qué les pasó cuando se vinieron a Chile? Si se despiertan a las 2 de la mañana en pleno invierno o en pleno verano, ¿tienen el mismo nivel de certidumbre de a qué hora va a amanecer? El chileno sí, porque obviamente nuestra vida la hicimos acá. Pero para ustedes que llegaron, no tienen esa claridad. Si se despiertan a las 4 de la mañana, no saben cuánto falta para que amanezca. Pero sí saben que falta menos que si se despiertan a las 2 de la mañana. Entonces, conscientes del tiempo, falta menos. ¿Cuánto? No sabemos. Pero claramente, menos que hace 2000 años atrás. Entonces el punto es que hace 2000 años ya faltaba poco, ahora falta mucho menos. Así que por eso ese llamado, despierta, no sigas durmiendo. Y no piense que le estamos hablando a los que no vinieron. Insisto, siempre la palabra es para usted. No le pegue un codazo al que está al lado, no le diga te están hablando. Siempre la palabra es para cada uno de nosotros. Tenemos que despertar y entender y saber qué clase de tiempo estamos viviendo. ¿Qué tipo de vida, qué estilo de vida estamos llevando? ¿Qué está esperando Dios de nosotros? Despertar a aquellos cambios y decisiones que debemos tomar. Despertar y tomar el sentido de urgencia de las cosas. Hace un tiempo escuchaba un programa de radio, me gusta mucho, que hablan distintos temas, y en ese programa estaban hablando de Agustín de Hipona. Y a mí me sonaba el nombre, pero siendo sincero, no sabía nada de él. Pero había escuchado ese nombre, Agustín de Hipona. Y en la conversación ellos estaban hablando porque Agustín de Hipona, su vida se vio transformada justamente por estos versículos que acabamos de leer, de Romanos 13. Y Agustín de Hipona, después de leer esto, él se convierte, y algunos lo llaman el gran Agustín de Hipona, conocido como San Agustín entre los católicos. Y les voy a leer un poco de la historia de Agustín de Hipona, porque es bien interesante. Dice que Agustín nace el 13 de noviembre del año 354 en el norte de África, en un lugar conocido como Tagaste. Su madre, ella se había convertido al cristianismo, no así su padre. Por lo tanto, su papá, que lo envió a estudiar, él quería que Agustín fuera un hombre de negocios, un hombre importante, un hombre rico, alguien que tuviera influencia. Su madre, lo que ella anhelaba es que Agustín fuera un hombre de Dios. Así que Agustín comenzó su estudio en su pueblo y luego se traslada a la ciudad de Cartago, ciudad que en esos años vivía una tremenda corrupción moral. Ahí Agustín empieza a vivir su juventud. Agustín estudia retórica, que es el arte de orar, pero no simplemente hablar, sino que también de hablar en forma clara, convincente, efectiva. Y se empezó a distinguir en esas dotes. ¿Usted se ha fijado que hay gente que tiene esa facilidad de hablar, de expresarse, de decir, y convence a mucha gente? Bueno, Agustín se empieza a destacar en eso, pero aquí hay un detalle.
Porque después él escribe un libro y cuenta toda esta historia. Esto es una autobiografía prácticamente de él. Porque a la edad de 16 años, él, influido en todo este entorno, Agustín, ya era un hombre profundamente promiscuo. Más tarde, conoce a una mujer con la cual él se une y tienen un hijo. Según él, durante los 14 años que estuvo con quien fuera su pareja, le fue fiel. A pesar de que él mismo dice que ya a los 16 era profundamente promiscuo. Después, por razones que no quedan claras, son forzados a separarse. Ella se va a un convento para ser monja. El hijo que tienen queda a cargo de la madre de Agustín, y Agustín se va a la ciudad de Roma y luego se va a Milán, donde empieza a estudiar, y ahí conoce a un predicador, el arzobispo Ambrosio de Milán, que se dice que era un gran predicador. Y Agustín fue escuchando, y lo que le ocurrió, que él empezó a ser convicto de pecado, se empezó a tener convicción de pecado, se empezó a dar cuenta de qué es lo que era el pecado. Y él empieza a luchar con esto, y ahí escribe en este tiempo su libro más famoso, que se llama Confesiones, que él mismo lo señala como una especie de autobiografía. Y en este libro hay una palabra que él dice, que él acostumbraba a orar a Dios, y cuando oraba le decía: Dios, concédeme castidad y continencia, pero no todavía. Entonces, llama la atención, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Y él dice que oraba de esta forma porque temía que Dios lo escuchara muy pronto y lo liberara pronto. ¿Acaso no somos así nosotros? Quizás no explícitamente, quizás usted no ora en esta dirección, pero muchas veces oramos, pedimos algo, pero nuestro comportamiento dice otra cosa. Porque cuesta cuando tenemos algo muy arraigado. La carne, por eso que habla de lo carnal y lo espiritual, la carne es fuerte. Entonces tenemos temor de cambiar, tenemos temor de esa lucha que tenemos que tener en lo espiritual, tenemos un tremendo apego a los placeres terrenales. Deseo hacer lo correcto, pero tengo temor de soltar las costumbres y pasiones actuales. Quizás no oramos exactamente como lo hacía Agustín de Hipona, pero nuestro comportamiento pareciera ser que sí lo hacemos. Señor, líbrame de esto, pero no todavía. Dame un tiempito más para disfrutar. Más adelante relata que él vive con un amigo y comienzan a estudiar y leer la palabra, y dice que él un día está leyendo y empezó nuevamente a sentir esta convicción de pecado, y sale de la habitación porque no quiere que su amigo lo vea llorar, que no lo escuche sollozar. Entonces él se aleja y va a un patio, y ahí orando a Dios, pero sollozando, escucha a unos niños jugar. Él no distingue si era un niño o una niña, pero eran voz de niños que estaban jugando y que estaban cantando una canción que decía Toleleje, 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 que del latín traducido al español significa toma y lee. Él entendió que era el Señor quien le estaba hablando, así que se para, vuelve a la habitación y toma la Biblia. Y el primer texto que se encuentra es Romanos 13, versículos 13 y 14, que es lo que acabamos de leer. Y esto cambió la vida de Agustín. En realidad Dios cambia su vida, y Agustín cambió la historia de la iglesia, porque en torno a sus escritos se fundó lo que ustedes conocen como los agustinos, los monjes agustinos, ya en el año 1400 y algo, mucho tiempo después, pero basado en los escritos. Y él es de gran influencia
para Calvino y para Lutero. Esa convicción de pecado. Lo que acabamos de leer. Agustín despertó de su sueño lleno de lujuria, y comprendió que no tenía mucho tiempo para cambiar y para influir en su entorno. De la misma manera nosotros estamos llamados a empezar a entender, a que tenemos esa oportunidad. No vaya a ser que llegue el día en que Cristo vuelva y seamos de aquellos que dicen: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, predicamos, echamos fuera demonios. Y Él les diga: fuera de mí, lejos de mí, nunca los conocí. Hay que tener cuidado con los tiempos. No se confíe del tiempo. No siga durmiendo. Tienes que retomar ese estado de vigilia, de estar atento, de reconocer el sentido de urgencia, de dejar de estar distraídos por los deseos de la carne. Cristo esto lo advierte. Mira lo que dice Mateo 24, versículos 36 al 39. Dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La iglesia está trabajando, la iglesia está abriendo sus puertas, la iglesia está llamando, ¿cierto?, a las personas. Estamos yendo con una palabra. Imagínese usted a Noé construyendo un arca en un lugar desértico, donde no llovía nunca. Pero ahí dice: no entendieron, no comprendieron el kairos del Señor. Tenga cuidado. Yo sé que a veces somos asiduos a ver videos, a ver lo que se está publicando, y cada cierto tiempo sale alguien diciéndole: las señales son más claras que nunca, ahora viene el Señor. Nadie sabe cuándo va a venir. Sí, hay señales. Pero si usted está constantemente que le están diciendo: ahora sí hay señal, y no viene el Señor. Ahora sí hay señales, y no viene el Señor. La siguiente vez que le digan: ahora sí hay señales, usted ya no va a creer. Pero siempre tiene que estar alerta, porque dice: como en los tiempos de Noé, ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. O sea, Noé cerró la puerta y nadie más entró. Cristo vuelve a juzgar y nadie más entró. No sabemos el tiempo, pero sí sabemos que va a ocurrir. Ellos no entendieron el kairos, la ventana de oportunidad, y no entendieron hasta que Noé entró al arca, pero Dios ya había cerrado la puerta. Si nosotros seguimos viviendo sin sentido de urgencia, es posible que seamos sorprendidos y sigamos durmiendo cuando Cristo vuelva. Ten presente algo que me llamó la atención. La Biblia usa muchos textos, o lo menciona en varias partes, esto de despertarse, de no seguir durmiendo. No los voy a proyectar, solo los voy a leer. Dice: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto,
No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera de Tesalonicenses 5. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:13. Despierta, despierta Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Jueces 5:12. Y este que a mí en particular más me llegó. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que viviste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Isaías 51:17. Despierta, oh iglesia, tú que estás viviendo este tiempo, no sigas durmiendo, no queda mucho tiempo. Es necesario que te despiertes. La segunda parte que estuvimos leyendo, ¿cierto?, muestra el cambio que tuvo Agustín, nos advierte de no ceder a los deseos de la carne, ¿cierto? Ahí en el versículo 14 decía, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Y si bien el versículo 13 nos habla, ¿cierto?, en otros escritos queda mucho más claro cuáles son los deseos de la carne. Si uno tiene oportunidad de ver en Gálatas, yo te voy a ir leyendo algunos y tú ve revisando tu vida. Si estás en alguno de ellos, adulterio, fornicación, inmoralidad sexual, lascivia, orgías. ¿Cómo van ahí? Seguimos. Homicidios, pleitos, ira, hostilidad, arrebatos de furia. ¿Ha escuchado usted hablar alguna vez el término, es que tiene un carácter fuerte? Ya, es una forma bonita de decirlo. En realidad no tiene carácter fuerte, tiene problemas de control de ira. No es capaz de controlar su ira. Lo acabamos de nombrar, arrebatos de furia. Son deseos de la carne. ¿Nada todavía? Seguimos. Envidias, idolatría, hechicería, ambición egoísta, herejías, borracheras, fiestas desenfrenadas. ¿Alguna vez había reparado en este listado? Yo no le voy a decir cuáles de esos Eso lo dejo guardadito para mi oración con Dios, ¿no? Pero sí me di cuenta que estaba durmiendo. Y qué peligroso es cuando crees que lo estás haciendo todo bien, pero cuando te ves confrontado a la palabra y Dios te habla de manera tan clara, dices, wow, no estaba tan despierto, no estaba tan vigilante, no estaba tan atento. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir durmiendo? ¿Y si de verdad estamos llegando al fin de los tiempos? ¿Vas a seguir tal cual o vas a empezar a trabajar en tu sentido de urgencia? No se trata de asustarlos, sino que se trata de animarlos a estar vigilantes. Porque es lo que pasa hoy con los creyentes. De cierto modo, vienen a la iglesia, escuchan una palabra, se despiertan, pero ya en la tardecita están durmiendo nuevamente. Tenemos que tener cuidados. Esto pasó hace 2000 años. Hace 2000 años que Pablo escribió esto. Dice que hace 2000 años, hace un buen tiempo atrás, y que ya es más tarde que cuando creímos. A veces no nos damos cuenta. Yo el otro día pensaba,
llevaba a la Connie al médico, así que compramos el bono, 17 años y tantos meses, 17 años. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Cada cumpleaños que celebramos es un recuerdo más que estamos más cerca del día final. Cada cana, cada arruga me es un recordatorio de que hay un día final y que estoy más cerca de ese día. Cada funeral es un recordatorio que nos grita a todas voces que hay un tiempo de este lado de la gloria y del otro lado de la gloria. Pablo, que escribe esto, y Agustín, cuya vida fue transformada, despertaron de este lado de la gloria. Créame, usted no va a despertar del otro lado de la gloria. O se despierta hoy o no se despierta. Yo no sé si el día final va a ser hoy en la tarde, va a ser mañana, en un año o en 10 años. Pero sí sé que tenemos que aumentar nuestro sentido de urgencia. Porque cada una de estas cosas nos va recordando que es más tarde de lo que pensamos. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes. Con esto ya voy cerrando. Yo quiero que pienses mucho en esto que hemos estado hablando el día de hoy. Ahí donde tú estás. Si gustas, puedes cerrar tus ojos, no hay problema, no hay juicio, ¿cierto? No se trata de juicio. Porque quizás el Espíritu Santo hoy te está hablando. Quizás hoy Él te está diciendo, mira esto, mira esta situación en tu vida. Mira esto que comenzaste a probar y que te están alejando. Mira esta situación, cómo la has administrado. Cuando tomaste esta decisión, ¿lo consultaste conmigo? Cuando quisiste hacer esto, ¿le tomaste el peso de lo que eso significaba? ¿Tienes esa experiencia como la que tuvo Agustín? Tole lege. Toma y lee de ese listado. Quizás estás viendo cosas que no habías visto. Quizás cuando leímos el listado te diste cuenta, wow, a mí me falta trabajar en esto, en esto. Porque muchas veces pensamos que es solo ese gran pecado el que nos puede condenar. Pero la carne es mucho más allá. Son a veces pequeños detalles y no te vas a dar cuenta cómo poco a poco te van consumiendo. Amados, considera que hoy, no mañana, hoy es tu tiempo de salvación. Hoy es tu llamado a ser salvos. Hoy es llamado a que te despiertes. Hoy es el llamado a que no sigas durmiendo. Que esa realidad de vida que estás llevando en realidad es una pesadilla. Que tal vez no te estás comportando como un cristiano. Eres cristiano, recibiste a Cristo en tu vida, pero por alguna razón comenzaste a dormir nuevamente. Recibe al Señor otra vez en tu corazón. Entrega tu vida
al Señor. Entrega tu corazón, entrega tu mente, entrega tu voluntad, tus deseos, tus ambiciones, tu futuro, tu presente. Pídele al Señor. Entrega esas cargas. Pues si eres creyente, tienes que recibir convicción de pecado. Y si no estás recibiendo convicción de pecado, si no estás recibiendo convicción de arrepentirse, pídele perdón al Señor y que te dé arrepentimiento. Que te muestre aquellas cosas que no estás viendo, que no estás haciendo bien. Insisto, no sabemos los tiempos, pero sí sabemos que Cristo volverá. Porque Cristo va a volver, Cristo volverá, Cristo reinará. Y Él nos anima, cuando tú lees, cuando tú vas a Apocalipsis, Él te está diciendo que va a volver. Él está esperando aquí, en la iglesia. Señor, perdónanos. Perdóname, Cristo, porque yo me he quedado dormido. Me he quedado dormido en mis logros, en mis laureles, en mis reconocimientos. Perdóname, Padre, por cada vez que pienso que aquello que he conseguido lo he conseguido por mis fuerzas, por mi intelecto, por mi gana de luchar, por creer, Señor, que está todo bien, por creer, Dios, que ya no tengo nada más que entregarte. Padre, Señor, quiero estar despierto, quiero estar vigilante, porque sé que tú vas a volver, sé que tú vas a regresar, sé que tú vas a estar con nosotros. Tú vas a volver a juzgar. Y yo quiero estar ahí, Señor. Muéstrame aquellas cosas que no estoy haciendo bien. Ayúdame a reconocerlas. Yo te entregué mi vida hace muchos años. Pero día a día tengo que entender que es necesario que crucifique esos pecados. Que vaya a la cruz como tu palabra lo dice. Porque no es entregarlo solo una vez, es cada día volver. Cuando tú, Señor, fuiste a la cruz, estando ahí, ya estando ahí en la cruz, tú ya pagaste por nuestros pecados. Dijiste, tengo sed. La carne sigue llamando. La carne sigue tirando. Por eso que día a día es necesario que nosotros entreguemos esto, entreguemos nuestras cargas, te pidamos perdón, Señor. Exaltemos tu hermoso nombre, por eso cantamos que lo buscamos, porque necesitamos buscarlo a Él. En Él está la solución. Ayúdame, Padre, a discernir estos tiempos. Ayúdame, Señor, a renunciar a mi ego y entregarme por completo a ti, Señor. Ayúdame a exaltar cada día tu nombre. Hermano, Cristo volverá. Cristo volverá y Cristo reinará. Estemos todos atentos y vigilantes, porque Cristo volverá. Amén y amén.